Aún lo siento. Esos días están grabados a fuego en mi mente. Una mezcla extraña de pánico helado y una curiosidad que me quemaba. Todo comenzó tan sutilmente, que me costó darme cuenta de que una simple mirada podía desmoronar el alma. Mi nombre es Sofía y mi vida en la Ciudad de México era orden y elegancia. Mi esposo, Ricardo, era un hombre de éxito en finanzas, y su cercanía con su jefe, el enigmático Damián Sotomayor, era bien conocida. En sociedad, éramos la pareja perfecta, siempre impecables en cenas y visitas a la casa de Damián en Las Lomas. Pero fue en una cena cerca del Paseo de la Reforma cuando noté las miradas prolongadas de Damián. Alto, traje a medida, con un aroma a cuero y vetiver irresistible. Llevaba un vestido de seda Vero Díaz color borgoña con abertura y tacones de aguja. Bajo su intensa mirada, me sentí expuesta. Era una atención que resonaba diferente, queriendo desvelar algo. Semanas después, Ricardo llegó pálido. Creo que van a empezar los recortes, susurró. Podría afectarme. El miedo me devoró. Al día siguiente, impulsada por la desesperación, marqué el número de Damián. Mi excusa era Ricardo, mi tensión, otra. Damián, con su voz grave, me citó en su casa de descanso en Valle de Bravo. El viaje fue una tortura silenciosa. Al llegar, me esperaba en la entrada, en camisa de lino blanco. Yo vestía pantalón y blusa de seda negra, con una capa vaporosa. Su calma era formal. Mientras le abría mi alma sobre mis preocupaciones por Ricardo, Damián me escuchaba con una intensidad desarmante. Sus ojos me daban seguridad, pero me desconcertaban. Cuando nuestras miradas se encontraron, supe que no había marcha atrás. Sus ojos hablaban un idioma prohibido. Él intentó tranquilizarme, pero entre sus palabras se escondían sentimientos no expresados. Mi razón gritaba huye, mi corazón demandaba lo contrario. Vivía esa dolorosa disyuntiva. En un momento, el pánico se disolvió, reemplazado por un despertar. Una melodía olvidada volvió a sonar. Una lámpara que no sabía que estaba apagada, se encendió, inundándolo todo de luz. Me sentía aterrada, pero nunca tan intensamente yo. Al levantarme para irme, Damián me detuvo, no te preocupes. Ricardo continuará en su puesto. Una montaña de angustia se desprendió. Volví a casa, abracé a Ricardo, manteniendo la fachada. Damián no salía de mi mente. Días después, llamó. Creo que no tuvimos nuestra charla de agradecimiento, dijo, profesionalmente. Sentí un dilema, pero mi corazón ya había dado la respuesta. Acepté. Al llegar, me recibió con una leve sonrisa. Intercambiamos trivialidades, sabiendo que las palabras eran lo de menos. Mis contradicciones internas se activaron, pero mi corazón ya había elegido. Un nudo se desató. Sentí un alivio inmenso, como una bocanada de aire profundo. Lo que había sucedido sería un secreto imborrable. A veces me pregunto, si no hubiera contestado ese teléfono, ¿todo habría sido diferente? Nunca lo sabré. Solo sé que este momento quedó grabado. La segunda vez que crucé el umbral de aquella villa, el aire se sentía diferente, electrizado, como justo antes de una tormenta de verano sobre el lago de Valle de Bravo. En esta ocasión, la culpa no era el motor, sino una necesidad que se había instalado en lo más profundo de mi pecho, un apetito que el ordenado mundo de Sofía había prohibido. Para esta charla de agradecimiento, quise romper con el vestuario de la mujer de negocios y la esposa ejemplar. Elegí un conjunto que era un susurro de audacia, una confesión silente. Un vestido corto de colectiva concepción, en terciopelo azul noche. La tela, suave y densa, se ajustaba al corpiño antes de caer en una falda évase que apenas cubría mis muslos. El cuello alto y la manga larga jugaban al contraste, haciendo la prenda casta por arriba, pero atrevida por abajo.
Lo combiné con unas botas altas de piel de gamuza color carbón, que llegaban justo por encima de la rodilla, con un tacón ancho y estable que me daba una sensación de control, una armadura elegante. El único adorno, un cinturón ancho de cuero con una hebilla artesanal de cobre patinado, ajustado a la cintura, que delineaba mi figura de forma tentadora. Me sentía una heroína de telenovela moderna, vestida para un secreto que solo yo conocía. Damián me abrió la puerta con esa sonrisa mínima que lograba desestabilizarme por completo. Sofía, dijo, con un tono que no era ni pregunta ni saludo, sino una simple afirmación de mi presencia. Me guió hacia una terraza acristalada con vistas al lago, donde el sol de la tarde filtraba una luz dorada. El ambiente era íntimo. Hablamos brevemente del trabajo de Ricardo, de cómo la crisis se había solucionado, gracias a la visión de Damián. Yo le agradecí con las palabras precisas, pero mi voz sonaba hueca, como un eco. Dejemos el teatro, Sofía, me interrumpió, su voz suave y grave. ¿No viniste aquí para hablar de visiones empresariales? Me quedé helada. Él se acercó, no de forma amenazante, sino con una lentitud deliberada. Mi corazón se desbocó como un caballo salvaje. Él vestía pantalones de algodón oscuro y un suéter de cashmere, que lo hacía parecer menos inalcanzable, pero más peligroso. Se detuvo a solo unos centímetros. Su proximidad me abrumó. Pude oler su perfume, un tabaco ahumado mezclado con algo cítrico y terroso. Cerré los ojos brevemente. La primera vez que te vi en la casa de Elena, comenzó, su voz ahora un murmullo que rozaba mi oído. Llevabas un huipil de seda bordado, tan tradicional, tan contenido. Pero tus ojos siempre han contado una historia diferente. Extendió una mano y rozó la tela de mi vestido, justo en el borde del cuello alto. El contacto, tan leve, me quemó como una brasa. Yo permanecí inmóvil, prisionera de mis propias botas de gamuza. Mi cuerpo, que había sido disciplinado en el arte de la compostura, temblaba. Notó mi reacción y una chispa se encendió en sus ojos. Se agachó levemente, acercando su rostro al mío. Su aliento cálido me rozó la oreja. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Me gusta el terciopelo, susurró. Se siente firme y suave. Como la armadura de alguien que pretende ser fuerte, pero se rinde ante el tacto. En ese instante, entendí que Damián no solo había salvado el trabajo de mi esposo, había visto a través de mi vida cuidadosamente construida. Él conocía mi secreto mejor que yo misma. Mis rodillas se sentían débiles. Busqué una excusa, una palabra para detenerme, pero mi boca no articuló nada. El silencio era mi cómplice. Damián no esperó una respuesta. Su mano se deslizó desde mi cuello hasta mi cinturón de cobre, y se detuvo ahí, sin ejercer presión, como si la hebilla fuera el único punto de anclaje que me mantenía en la realidad. Había algo en ese gesto, la forma en que su mano, grande y fuerte, se posaba sobre el metal y la tela, que me hizo pensar en su misión, en el deseo de ser llevada. Era un fetiche que no sabía que tenía, el poder silencioso de un hombre sobre un accesorio que definía mi cuerpo. Me obligué a levantar la mirada. Ricardo nunca sabrá esto, logré decir, mi voz apenas un jadeo. Damián sonrió, una sonrisa completa esta vez, que no llegó a sus ojos, sino que se quedó en la curva de sus labios. Los mejores secretos son los que se guardan a plena vista, Sofía. El secreto es el nudo que te trajo aquí. Aquel nudo, mi miedo y mi excitación, se apretó de nuevo. La tensión era insoportable. Él se inclinó un poco más, su boca a centímetros de la mía. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. El aire se hizo más fino, casi irrespirable. En ese momento, el sol se ocultó tras el lago. Una sombra repentina envolvió la terraza, dándonos una intimidad absoluta. Él no me besó. En cambio,
su pulgar acarició el borde del terciopelo en mi cuello. Vámonos de aquí, dijo, su voz de nuevo en un susurro grave, cargado de autoridad. Vamos donde podamos hablar sin ser interrumpidos. No me dio opción. Simplemente esperó, su mano aún sobre mi cinturón. Ese simple gesto me convirtió en su seguidora. Asentí, sintiendo que un abismo se abría bajo mis pies. Estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría regresar. Damián me condujo fuera de la terraza, no hacia el interior principal de la villa, sino por un sendero de piedra oculto entre cactus y bugambilias. El aire se había enfriado notablemente, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y pino. A cada paso de mis botas de gamuza sobre la piedra, sentía que caminaba hacia un destino ineludible. Me llevó a una estructura separada, una casa de huéspedes o estudio, construida con adobe tradicional y madera oscura, un lugar que olía a incienso y antigüedad. Era su santuario privado. Al entrar, el silencio se hizo más profundo, solo se oía el crepitar de una chimenea de piedra en una esquina. El interior era minimalista, pero evocaba una riqueza austera. Muebles bajos, piezas de arte prehispánico en nichos iluminados y un tapete de lana de Oaxaca cubriendo el suelo de terracota. Pero lo que más llamó mi atención fue el centro, una chaise longue baja, de terciopelo verde esmeralda, que invitaba a la rendición. Damián se dirigió directamente a un mueble bar. Me temo que el té de jazmín no es suficiente para este tipo de conversación, Sofía, comentó, su espalda hacia mí. Me quité la capa de gasa. Mis manos sudaban. Me quedé de pie, sintiendo el terciopelo de mi vestido contra mi piel, incómoda y excitada. ¿Qué tipo de conversación, Damián?, pregunté, mi voz un poco más fuerte, buscando recuperar un mínimo de control. Él se giró, sosteniendo 2 vasos cortos de cristal pesado con líquido ámbar. La conversación de los deseos no expresados. La que nos trajo aquí, 2 personas casadas, escondidas en la oscuridad. Me ofreció uno de los vasos. Lo acepté, el frío del cristal era un contraste bienvenido a la calidez de la estancia. Era un mezcal añejo, de sabor intenso. Bebí un sorbo. El fuego líquido me quemó la garganta, pero me dio un coraje momentáneo. Damián se acercó. Ahora me miraba con una intensidad descarada. Ya no había formalidad. Había posesión. Cuando tu marido te trajo a esa cena, continuó, sus ojos fijos en los míos, tus zapatos de aguja resonaban en el mármol del vestíbulo. Un sonido de autoridad y fragilidad. Yo pensé, esa mujer vive una vida que ella misma se ha impuesto, como una jaula de oro, punto. Dio un paso, y luego otro, hasta que se detuvo de nuevo frente a mí. Mi respiración se hizo superficial. Vi la forma en que tus dedos acariciaban el borde de tu copa de vino. Con esa mezcla de contención y sed, como si te estuvieras prohibiendo el placer. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía escucharlo sobre el crepitar de la chimenea. El calor del mezcal se extendió por mis venas. Y yo anhelaba ser el único al que le permitirías romper esa contención. Su voz era un veneno dulce. Era la validación de mis pensamientos más prohibidos. El fetiche de la contención, la idea de que alguien más tomara las riendas de mi vida perfecta, me paralizó. Damián se inclinó, no para besarme, sino para llevar su mano a la parte superior de mi bota. Su tacto fue de una suavidad inesperada. Acarició la gamuza sobre mi rodilla. Estas botas, susurró. Son perfectas. Te dan poder para caminar, pero te obligan a la verticalidad. ¿No anhelas a veces simplemente caer? Mi mente gritaba que me alejara, que este era el momento. Pero la sensación de su mano en mi pierna, a través de la gamuza, me ancló al suelo. Sentí un rubor subir por mi cuello. Ricardo es un buen hombre, murmuré, una defensa débil, una despedida a mi vida anterior. Lo sé, respondió Damián, sin dejar de acariciar. Y por eso es tan fácil hacer esto.
Él tiene su vida de éxito, tú tienes esta vida, Sofía. Una que no tiene que ver con él. Dejó de tocarme y retrocedió un paso, dando un espacio físico que era, paradójicamente, más opresivo que su cercanía. Se sentó en la chaise longue, reclinándose con una elegancia felina. Era una invitación silenciosa, un trono. Ven, dijo, con una simple inclinación de cabeza. Hablemos de lo que de verdad nos ha traído hasta este laberinto de adobe. De lo que te hace sentir viva, Sofía. El desafío era claro. O volvía a mi jaula de oro, o me entregaba al peligro seductor que me ofrecía. Puse mi vaso de mezcal sobre una mesa de madera. Mis botas resonaron al acercarme. Me senté en el borde de la chaise longue, tensa, a una distancia respetuosa. Él sonrió con complicidad, sabiendo que la batalla ya estaba ganada. Acortó la distancia entre nosotros, y esta vez, su mirada se posó en la delicada línea de mi clavícula, donde el terciopelo terminaba. Dime, insistió, su voz ahora apenas audible. ¿Qué es lo que has estado conteniendo todos estos años? Yo no pude responder con palabras. Solo pude inclinar la cabeza, cerrando los ojos, ofreciéndole mi silencio y mi rendición a esa pregunta íntima. El final de la contención estaba cerca, y la anticipación era más intoxicante que el mezcal. La respuesta no llegó con palabras, sino con un gesto. Mientras yo mantenía la cabeza inclinada, en un acto de sumisión no planeada, Damián deslizó su mano sobre la mía, que descansaba tensa junto a mi muslo sobre el terciopelo esmeralda de la chaise longue. Su piel estaba cálida, la presión suave pero definitiva. Luego, con una lentitud que era casi una tortura deliciosa, se acercó. Esta vez, la expectativa no se rompió. Sus labios, que sabían a mezcal y a una promesa peligrosa, se encontraron con los míos. No fue un beso apasionado de película, sino una exploración lenta, profunda. Un beso que era una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Al cerrarse sobre mí, sentí que las fronteras de mi vida anterior, los modales, la elegancia forzada, la lealtad conyugal, se derrumbaban como castillos de arena. Mis dedos, que siempre habían sido tan precisos y controlados, se enredaron en el suave cashmere de su suéter. Mi otra mano se aferró a su hombro, sintiendo la firmeza de sus músculos bajo la tela. El beso se hizo más intenso, un intercambio de alientos y secretos. Él no me estaba pidiendo permiso, simplemente me estaba tomando. Y yo, que siempre había sido la arquitecta de mi propia contención, me sentí libre en esa rendición. Damián rompió el contacto solo un instante, solo para mirarme. Sus ojos oscuros, ahora llenos de una luz voraz, eran la prueba de mi liberación. Una risa corta y ronca escapó de sus labios. Era el sonido de la victoria. La Sofía del huipil se ha ido, susurró, y su mano, la misma que había acariciado la hebilla de mi cinturón, se deslizó ahora bajo el borde de mi vestido de terciopelo. Su tacto, cálido a través de mis medias, me hizo estremecer. La bota alta, mi armadura de gamuza, se sintió de repente como una barrera infantil. Lo que vino después fue un ballet de prohibición y permiso. Él no buscaba la prisa, sino el control de la experiencia. Se arrodilló, y yo me recosté ligeramente en el terciopelo verde. Me deslicé sobre la chaise longue, sintiendo el frío de la terracota bajo el tapete a mis pies. Mi corazón latía en un ritmo frenético. Los besos pasaron a mi cuello, a la delicada línea de mi clavícula, donde el terciopelo era suave y liso. Era un juego de texturas, el terciopelo suave, la piel ardiente, el cashmere rugoso de su suéter. Damián se detuvo en el borde de mi bota. Con un movimiento deliberado, tomó el borde de la gamuza y lo acarició suavemente. Era un fetiche silencioso, la veneración del calzado como símbolo de poder y la sumisión a él. Sentí como su respiración cálida se hacía palpable a través de la piel que las botas protegían. Tu armadura, me dijo, su voz en un murmullo profundo. Es hermosa. Pero te detiene.
Y entonces, con una calma que me pareció una eternidad, desabrochó mi cinturón artesanal de cobre. El ligero tintineo de la hebilla al caer sobre la madera resonó en el silencio de la casa de adobe, un sonido dramático de mi rendición. Una vez libre del corsé del cinturón, Damián comenzó a acariciar la piel expuesta de mi cintura, el punto donde el terciopelo se había ajustado con más fuerza. Este contacto, después de tanta ropa, fue una descarga eléctrica. La luz que entraba por las pequeñas ventanas de la casa de adobe era ahora azul y crepuscular. Nos envolvió una intimidad que se sentía ancestral, como si no estuviéramos en Valle de Bravo, sino en un templo prehispánico dedicado a los placeres prohibidos. En un instante, Damián se reincorporó. Su rostro, iluminado por el fuego de la chimenea, era serio, casi severo. «Esto es lo que has estado reprimiendo», afirmó. No era una pregunta, sino un veredicto. Me incorporé, mi aliento errático. El shock y la excitación me habían paralizado. Me llevé una mano temblorosa a mi pecho, donde sentía el latido salvaje de mi corazón. Lo que había pasado en esos minutos, la intensidad, el control que él había ejercido sobre mis emociones, era más íntimo que cualquier acto físico. Él me ofreció una pequeña sonrisa, la sonrisa del vencedor que no necesita más pruebas. Tenemos que irnos, me dijo, volviendo a su tono autoritario y profesional, un cambio abrupto que me hizo aterrizar bruscamente. Tu esposo no sospechará nada. Yo me aseguraré de eso. Me tendió la capa de gasa. Tomarla de su mano fue un esfuerzo. El contraste entre la pasión desenfrenada y la vuelta inmediata a la realidad era brutal. Me puse la capa y volví a abrochar el cinturón, sintiendo un vacío bajo la hebilla. Al salir de la casa de adobe, volví a ser Sofía, la mujer de Ricardo. Pero por dentro, ardía la mujer de Damián. La Sofía que amaba el control que él ejercía. Me subí al taxi que ya me esperaba. Antes de cerrar la puerta, Damián me miró una última vez, y susurró una enigmática despedida. La próxima vez, deja los zapatos de aguja en casa, Sofía. Pero tráete las botas. Me gusta el sonido de la gamuza. Me dejó con esa frase, una orden para nuestro próximo encuentro, un fetiche que ahora compartíamos. El taxi arrancó. Yo me aferré a mi cinturón, a mi secreto, sabiendo que acababa de entrar en un juego muy peligroso. El regreso a la Ciudad de México fue un torbellino. Volví a mi vida de esposa perfecta, envuelta en la mentira como en la gasa que Damián me había devuelto. Ricardo me recibió con un abrazo cansado, la crisis de recortes había pasado, y su puesto estaba seguro. Me dio las gracias por el apoyo moral y la tranquilidad que le había transmitido. Cada palabra suya era un puñal de culpa, pero también un recordatorio de la conveniencia de mi secreto. Intenté ahogar el recuerdo de Valle de Bravo. Llené mis días con la rutina, clases de yoga en Polanco, almuerzos con Elena, la esposa de Damián, en San Ángel. Elena. Ella era mi amiga, una mujer de exquisito gusto, siempre vestida con las últimas colecciones de diseñadores mexicanos, pero con un aire de melancolía que yo había atribuido al aburrimiento de la alta sociedad. Una tarde, mientras comprábamos joyería fina en una boutique de la colonia Roma, Elena me confesó, con una voz apenas audible, Damián está ausente, Sofía. No sé si es el trabajo o algo más. Siento que lo pierdo. La culpa me golpeó como una ola fría. Me obligué a sonreír, a ofrecerle un consejo banal sobre el estrés laboral, mientras sentía el mezcal de Damián quemándome la garganta. El contraste entre la Sofía que besaba a Damián y la Sofía que consolaba a Elena era insoportable. Pero a medida que pasaban los días, el recuerdo no se desvanecía. Se ancló en un detalle específico, un fetiche que Damián había encendido, la sensación de sus dedos al acariciar la gamuza de mis botas. Una mañana, me sorprendí en el vestidor. No elegí mis habituales zapatos de tacón o zapatillas discretas. Elegí las botas de gamuza color carbón, las mismas que había usado en la casa de adobe.
Las llevé con un simple vestido de punto ajustado, que era profesional pero también enfatizaba la línea poderosa de las botas. La armadura que Damián había admirado. Sentirme en ellas era sentir la autoridad que él me había otorgado, la sensación de estar en control de mi secreto, a pesar de estar sometida a su deseo. El juego comenzó a manifestarse de formas sutiles. Damián y Ricardo se encontraron en una gala de negocios. Yo iba vestida con un conjunto de seda verde oscuro, el color del terciopelo de su diván. Al acercarnos a Damián, él me dedicó una mirada rápida, apenas un parpadeo, pero sus ojos bajaron al instante a mis pies. Hoy llevaba unos zapatos de salón muy altos, no las botas. Una leve, casi imperceptible sonrisa curvó su labio. Era un código, una reprimenda silenciosa. Esa noche, al llegar a casa, encontré un paquete anónimo en la puerta. Dentro, había un cinturón, idéntico al que Damián había desabrochado, pero la hebilla era de una plata pulida y maciza, con el grabado de una pequeña ocelote, jaguar. Una señal de poder y ferocidad en la cultura mexicana. Junto al cinturón, una nota manuscrita, solo 2 palabras, en cursiva elegante: póntelo. El fetiche del control, del objeto que simbolizaba mi sumisión, se había materializado. El ocelote era mi nuevo nudo. La siguiente llamada de Damián fue breve. La junta de la próxima semana, Sofía. Hay que discutir un asunto crítico. No con Ricardo. El tono era de negocios, pero la implicación era letalmente clara. Me dio una dirección diferente, un pequeño departamento en un edificio histórico y discreto de la colonia Condesa. Un lugar de tránsito, no de descanso. Esta vez, no hubo dilema. Solo la sensación de una droga a la que me había vuelto adicta. Me puse el vestido más atrevido que poseía, una pieza de encaje negro con forro color piel, ajustado al cuerpo, casi escandaloso. Y, por supuesto, las botas de gamuza. El ocelote ajustó mi cintura. Llegué. El lugar era oscuro, con un olor a humedad y a un perfume de hombre que no era el suyo. Un escenario perfecto para el secreto. Damián me esperaba. Esta vez, vestía de forma menos formal, una camisa negra de cuello mao. Sus ojos me recorrieron, deteniéndose en el cinturón. Una aprobación silenciosa. Me gusta que sigas las instrucciones, dijo, con un tono que mezclaba el halago y la orden. La conversación de negocios duró 5 minutos, una farsa. Nos acercamos. El aire se hizo irrespirable. Él extendió su mano, no para tocarme, sino para rodear mi cuello con la cadena de plata gruesa que llevaba. No me lastimó, pero el peso del metal y el frío de la plata contra mi piel me recordaron que él era quien dictaba las reglas. El fetiche de los objetos de restricción se había sumado al juego. Ricardo es un hombre predecible, susurró Damián, acercándose a mi oído. Yo, Sofía, soy el desorden que le faltaba a tu vida. Luego, inclinó mi cabeza hacia atrás, lentamente, por la cadena, y me miró a los ojos con una intensidad que traspasaba el alma. El día que me busques, dijo, su voz ahora grave y resonante, sabrás que estás dejando la perfección de Ricardo por el laberinto. Y no habrá vuelta atrás. Me besó con una intensidad brutal, pero corta. Un recordatorio de lo que ahora me pertenecía. De repente, un sonido rompió el silencio. No era la voz de Damián. Era un golpe metálico. La puerta del departamento se abrió de golpe. Damián. La voz de Elena, aguda y quebrada, inundó el espacio. Nos separamos de golpe. El rostro de Damián palideció, pero solo por un instante. Elena estaba en el umbral, con su vestido de seda rasgado y los ojos inyectados en sangre. No miraba a Damián, sus ojos estaban fijos en mí, en mi vestido de encaje, en el cinturón del ocelote. Tú, gritó, su voz cargada de un dolor tan profundo que me heló la sangre. Sabía que tu gusto era demasiado perfecto.
Dio un paso hacia nosotros. En su mano, sostenía un objeto pequeño y brillante. No un arma, sino un par de tijeras de bordar, con punta de plata. ¿Qué le prometiste a mi esposo, Sofía? Siseó. Y antes de que Damián pudiera moverse, Elena se lanzó. No me atacó. Su mano se dirigió a la bota de gamuza que Damián tanto amaba. Con un movimiento rápido, el filo de las tijeras se hundió en la gamuza oscura, rasgando el tejido con un sonido agudo y violento. Esto, gritó, mientras rasgaba la bota desde el tobillo hasta la rodilla, esto es lo que se hace con las mentiras. Me quedé paralizada, sintiendo el aire frío en mi pierna expuesta, el terciopelo de mi bota ahora destrozado. El cinturón del ocelote se sentía repentinamente pesado y ridículo. Damián se interpuso, pero Elena ya había terminado su obra de destrucción. Sus ojos se fijaron una última vez en el ocelote de mi cintura, antes de retroceder, como un animal herido, huyendo por la puerta. El silencio volvió, roto solo por mi respiración entrecortada y el sonido del terciopelo roto. Mi secreto, mi armadura y mi fetiche estaban expuestos. Damián me miró, con el rostro una máscara de shock y rabia contenida. Pero su mirada se detuvo en el rasgón de mi bota, en el fetiche roto. Maldición, Sofía, murmuró. Ahora sí que no hay vuelta atrás. La historia de Sofía y Damián apenas había comenzado. ¿Qué sabía Elena? ¿Y qué haría Ricardo al ver la bota rasgada?